Bueno, ahora entrando en el tema de lo que es la diarrea crónica, pues como pudimos escuchar, la diarrea aguda es producida por muchos agentes externos, tal que puede ser como virus, bacterias, que ocasionan un daño en el epitelio del intestino. Ahora vemos que la diarrea crónica ya se va a producir es por un defecto en la fisiología normal del cuerpo humano, que se traduce en un desequilibrio entre lo que es la absorción de los nutrientes y este a su vez que es generado como una manifestación de diversas patologías en el cuerpo humano. La diarrea crónica también tiene mecanismos patológicos y se puede clasificar según sea causas secretoras, causas inflamatorias, causas osmóticas, trastornos de la motilidad y causas malabsortivas. Bueno, empezando lo que es las causas secretoras. Bueno, las causas secretoras de diarrea crónica empezamos por lo que es los medicamentos. Medicamentos tales como antibióticos tales como eritromicina, clindamicina, ampicilina, ¿sí? Pues pueden hacer un desorden en lo que es la microbiota normal del intestino. O otros medicamentos tales como los antihipertensivos o a nivel cardiovascular como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? También se han encontrado muy frecuentes causar diarreas secretoras. Tóxicos tales como el consumo excesivo de etanol. En pacientes que tienen un consumo muy excesivo de etanol, pues es simplemente que este etanol va a ir a lesionar directamente el enterocito y alterando el mecanismo normal de absorción. Laxantes como laxantes. Los laxantes tales como los exógenos y endógenos. Laxantes exógenos pueden por distintos mecanismos, tales como sea por formación de bolo, como ablandadores o estimulantes, pues pueden ocasionar una diarrea secretora. O ya sea laxantes endógenos, tales como las sales biliares, que les comentaré en un momento. Bueno, también diarrea secretora puede ser por ablación intestinal. La ablación intestinal o la resección del hilo interminal pues simplemente va a alterar lo que es la circulación enterohepática con la reabsorción normal de los ácidos biliares. Entonces, estos ácidos biliares pues van a ir a pasar al colon y allá van a estimular la salida de cloro. Y entonces estas heces pues van a ser muy líquidas, que se traducen en una diarrea crónica por una ablación intestinal, o también puede ser por fístulas enterocólicas. También una diarrea crónica puede ser por una obstrucción del intestino. Pues paradójicamente, pues una obstrucción del intestino se traduciría en un estreñimiento, pero puede ser que esta estenosis de descarga, que esa estenosis o una infección de las heces a su vez cree un mecanismo de hipersecreción que se traduce en una diarrea crónica, ¿sí? O puede ser que aumenta mucho el bolo en el intestino, entonces ya por ese mecanismo de hipersecreción ya se produce la diarrea. Bueno, la diarrea crónica por causas de hormonas. Tenemos que distintas patologías en el cuerpo pues producen unas hormonas o secretagogos que a nivel del intestino pues hacen aumento de la motilidad intestinal, o a su vez hace que produzcan, que se secretan en el intestino agua, ya sea electrolitos diferentes que promueven una diarrea crónica. Entre esto encontramos el tumor carcinoide, pues como ya comentaron nuestros compañeros, el tumor carcinoide pues se ha encontrado que produce serotonina que estimula la motilidad intestinal. El gastrinoma o síndrome de Sobrino-Ellison, el mecanismo por el cual produce una diarrea secretora es que al producir los niveles elevados de gastrina, pues se traduce en un nivel elevado de ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico en el duodeno pues va a inactivar las enzimas pancreáticas. Entonces la alteración de estas enzimas pancreáticas pues se va a traducir en una diarrea, o tal vez el exceso de ácido clorhídrico pues va a estimular la secreción de la hormona secretina. Esta secretina va a estimular en el páncreas la secreción del carbonato y mucha agua, ¿sí? Que también con eso se traduce en una diarrea secretora. El lipoma, ¿sí? Que es un tumor del páncreas en el cual se produce mucho péptido intestinal vasoactivo, como ya vieron nuestros compañeros, pues por el mecanismo de hipersecreción de agua pues produce la diarrea. El carcinoma nodular del tiroides, que produce calcitonina, estimulando así, acelerando el metabolismo. La urticaria pigmentosa, en la cual se ha encontrado que hay mastocitosis sistémica. Entonces, los mastocitos se han encontrado en el epitelio intestinal y ha habido infiltración, pues se encuentra infiltración en el epitelio, lo que también se traduce en un defecto en la absorción normal, ¿sí? Que todo eso es mediado por la histamina. O una clorhidria congénita. La clorhidria congénita es un defecto en lo que es el intercambio de bicarbonato cloro o de sodio hidrógeno.
Entonces, las heces de estas diarreas por causa de clorhidra congénita van a ser heces muy ricas en cloro y muy ricas en agua. O el adenoma velloso, que también va a causar una diarrea por un fenómeno de hipersecreción. La diarrea crónica por causas inflamatorias. Pues las patologías que más frecuentemente se han encontrado que asociadas a inflamación del intestino son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. En estas enfermedades, pues lo que va a pasar es que hay atrofia y se altera el proceso normal de absorción de los nutrientes, lo que se traduce en este tipo de diarreas. Pues estas patologías, la verdad, son muchas inflamatorias, pero las más frecuentes son estas causas inflamatorias idiopáticas, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. La diarrea crónica por causas osmóticas, que como ya lo mencionaron nuestros compañeros, se debe a electrolitos que estimulan la salida de agua. Por ejemplo, los laxantes osmóticos o aniónicos. Los laxantes osmóticos pues, estimulan la salida de agua hacia el lumen intestinal. Los antiácidos, como el de magnesio, pues también se han encontrado pues, en los pacientes que se administran antiácidos de este tipo, pues este fenómeno de diarrea crónica. Déficit de disacaridasas, que generalmente en la mayoría de los pacientes es por déficit de lactasa, ¿sí? Entonces por el déficit de esta enzima se traduce en este fenómeno de diarrea crónica. O carbohidratos no absorbibles, tales como la lactulosa, tales como el sorbitol, que en el lumen intestinal estimulan la salida de agua. La diarrea crónica por trastornos de la motilidad. Esta diarrea crónica se puede deber básicamente a dos aspectos. Primero, puede ser un tránsito rápido del quimo o a su vez un tránsito lento del quimo. Entre las patologías que encontramos con el tránsito rápido del quimo, encontramos el síndrome carcinoide, que la serotonina estimula la motilidad intestinal. El hipertiroidismo, que con lo del metabolismo pues acelera el metabolismo. Y fármacos que aumentan el peristaltismo intestinal, producen tránsito rápido del quimo. Y a su vez producen un tránsito lento del quimo, neuromiopatías de las vísceras, ¿sí? Y una pseudoobstrucción intestinal que, como ya les había mencionado anteriormente, pueden producir paradójicamente un fenómeno de hipersecreción. Bueno, ahora la diarrea crónica por causas malabsortivas. Esta por causas malabsortivas es como la patología que más frecuente se ve en nuestro medio, ¿sí? Que puede ser básicamente por tres razones. Primero, puede haber una maldición intraluminal, ¿sí? Puede haber una malabsorción por mucosa debido a que haya un defecto en lo que es la absorción, a que haya daño en el epitelio, ¿sí? O porque haya una obstrucción posmucosa, alterando así el mecanismo de lo que es la secreción de los ácidos biliares y alterando la absorción de los nutrientes. Primero, en la maldición intraluminal, la proliferación bacteriana, que generalmente se debe a la administración de antibióticos que hacen que se haya un desorden en la microbiota normal. La insuficiencia exocrina del páncreas, pues simplemente no se van a secretar aquellas enzimas encargadas de la absorción de eso, de la digestión para la posterior absorción. O en hepatopatías que se pueden traducir en simplemente en que no se puede producir bilis o en distintas patologías que no secretan los materiales necesarios para que se dé la absorción. Malabsorción por la mucosa. Patologías tales como el sprue celíaco, ¿sí? En el sprue celíaco, la enfermedad de Whipple, que está asociada a un actinomyceto negativo, que es el treponema Whipple, ¿sí? El cual pues simplemente al estar en el epitelio intestinal pues van a venir macrófagos, los cuales se van a consumir a este bacilo y los cuales se van a acumular los cuales se van a acumular en el epitelio y alteran asimismo el mecanismo de absorción. Infecciones, ¿sí? Que como ya lo comentaron nuestros compañeros, pacientes con inmunodepresión pues son muy susceptibles a presentar otras infecciones que se traduzcan en un fenómeno diarreico. A beta-lipoproteinemia. En la beta-lipoproteinemia pues no se va a poder llevar a cabo el proceso normal del transporte de los lípidos desde el enterocito hacia donde necesiten ser llevados. ¿Por qué? Porque simplemente no se van a poder formar triglicéridos, ¿sí? Kilomicrones o lipoproteínas de baja densidad y muy baja densidad. O una isquemia,
una isquemia también puede producir una diarrea crónica. Obstrucción posmucosa, que puede ser una obstrucción biliar primaria o secundaria, ¿sí? Algún tipo, un fenómeno obstructivo de las vías biliares que se pueda traducir en que no se va a secretar la bilis encargada de ayudar a la absorción normal de las grasas.